Vale, pues soy Amparo López, soy trabajadora social y en octubre haré 2 años en el proyecto Mare. Está muy claro que la mujer es el motor de la familia y entonces que hay que hacer ahí un apoyo real por ellas en el que poder, pues eso, apoyar el tema de la promoción, el autoconocimiento, el autocuidado, y entonces a partir de ahí se empieza a ver pues esa necesidad, ¿no?, de trabajar con la mujer en un espacio donde ellas sean las protagonistas. O sea, el requisito para estar aquí es ser madres. No, ser mujer. Ser madre no es un requisito. No. Mujeres, simplemente. Y a partir de ahí se empieza a trabajar con la mujer, temas de alfabetización, un poco conocimiento, y en el 2000 ya empieza el proyecto con el nombre de Mare, ¿vale? Y entonces, siempre con esa línea de trabajar con la mujer, tema de promoción, formación, autocuidado y mirar a ver cómo poder apoyarla en el tema de que se pueda insertar laboralmente. Entonces, desde ahí, como si dijéramos, el foco era ese y el proyecto ha ido cambiando mucho, porque claro, del 2000 al 2025, lo chulo ha sido que se ha ido adaptando a la nueva realidad del barrio. En un principio, el perfil de la mujer que acudía al proyecto eran mujeres gitanas. Luego, esas mujeres con las que se trabajó mucho en alfabetización, en el tema de promoción y de apoyo familiar, fueron de manera natural saliendo del proyecto y empezó a llegar otro perfil nuevo que acaba de llegar al barrio, que empezaron a entrar también mujeres inmigrantes. Entonces, desde ahí también el proyecto se fue remodelando, ¿no? Hizo ahí como un reseteo de vamos a ver cuáles son las necesidades de estas nuevas mujeres. Alfabetización ahora mismo no, de aprender a leer y a escribir, pero sí que necesitan aprender castellano para poder manejarse, para el tema de la autonomía y todo eso. Entonces empezaron con el tema del castellano. Para el tema laboral sí que muchas de ellas venían con el tema de que querían aprender a coser y desde ahí buscar opciones laborales. El tema de coser siempre ha estado en Mare. Este es, como si dijéramos, un espacio que pertenece a la parroquia, porque el proyecto sí que es de la parroquia y está insertado dentro de la obra social. Nuestro horario siempre intenta coincidir con el horario del cole. Claro, claro. Eso es importante. Claro, Fundamental. Eso es fundamental. Claro, sí. Y luego también tenemos otro espacio que también siempre ha estado en Mare y ha sido muy importante, que es la parte de apoyo psicológico y apoyo al tema de la crianza. Claro, es muy importante el buen ambiente, el no sentirse juzgada y el conocer a otras mamás que están en la misma situación, porque eso genera muchísima red y eso es uno de los objetivos principales también de Mare, el generar red, porque al final nosotros somos un espacio que siempre está abierto, pero la gente tiene que hacer comunidad, tiene que hacer barrio y... ¿Y cuánta gente sois? Hemos conocido a María, está María, luego los jueves por la mañana está Mireia, que es la abogada de extranjería, que es muy importante. Por eso te decía que Mare también va creciendo y va haciendo las apuestas en función de las necesidades que hay. Entonces, ahora mismo nosotras vimos que era súper importante poder tener ese servicio. Lo que sí que hicimos este año es viajar y es una vez al mes alguien nos trae recetas de su país y entonces nos habla también de las cosas bonitas de su país, porque muchas de ellas están acostumbradas a que cuando dicen yo vengo de Pakistán, yo vengo de Colombia, sale como todo las situaciones más problemáticas, ¿sí? Pero ellas también están enamoradas de su país y es normal, como a cualquiera nos pasaría, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hablar de si nosotros fuéramos a Colombia, ¿dónde nos llevarías? ¿Qué sitios hay para ver?
qué te gustaba, qué no sé qué, y entonces un poco situarla en el plano y a partir de ahí pues poder charlar, ¿no?, de sus países y que ellas también pues un poco se reconcilien con esa historia que tienen ahí detrás. Y luego también que, claro, decimos Colombia y nos da la sensación de que todo es igual y no. No. Entonces, claro, hay días que a lo mejor una vez dice, volvemos a viajar a Colombia, digo, hombre, es que no es lo mismo estar en Cali que estar en el otro lado, digo, porque esto es como, tú dices, yo soy de España, pero no es lo mismo estar en el País Vasco que estar en Sevilla, no es... Sí. Y sobre todo eso, porque, claro, nosotras vemos, pues eso, ¿no?, que muchas de las mujeres que vienen, pues además del tema de la soledad, vienen con una mochila muy fuerte, que cada vez que van a alguna entidad, asociación, recurso institucional, tienen que ir ahí como abrirse en canal con un abanico de esto es todo lo que yo necesito a nivel básico, pero luego está a nivel de persona, o sea, yo para poder estar bien con mi hija y con mi hijo también necesito momentos de poder jugar, estar tranquila, saber que va a estar todo bien, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una parte fundamental. Es muy importante, por ejemplo, pues nosotras, el curso pasado, siempre vamos a la biblioteca para que la conozcan los horarios, hacerse el carnet de la biblioteca, porque además es que la biblioteca es un espacio en el que tú te puedes hacer el carnet con el pasaporte. No necesitas estar en una situación regular, o sea, todas las personas pueden tener el carnet de la biblioteca. Buena idea, Entonces eso es, bueno, nosotros lo valoramos ahí como súper importante, ¿no?